y gente que no asiste a ninguna iglesia. WNVM 97.7 Sidra San Juan, W250CF 97.9 Arecibo, WDNO 960 kHz, Quebradillas Arecibo, WNVE 98.7 Culebra, Fajardo, W256DX 99.1 Aguadilla Mayagüez. Descarga nuestra aplicación en nuevavida.fm. Bienvenidos al Reto de los Teólogos. Aquí está nuestra amiga pastora Marlina Arroyo. Muy buenos días. Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, pastora. Buenos días, Edwin. Y buenos días a toda la audiencia hermosa. Bienvenidos a este primer reto de los teólogos del año 2023. Ay, espectacular. Sí, la semana pasada estuvo buenísimo, ¿verdad? ¿Te gustó? Lo sé. Sí, fue como chévere, refrescante. Creo que la gente aprende muchísimo. Y bueno, pues vamos a arrancar ahí rápido. Vamos rapidito. ¿Con quién comienza? Vamos a comenzar con Edwin y su pregunta en esta mañana. Vamos arriba con el reto de los teólogos. Fíjate, el texto de Génesis 17:14 dice: pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrar mi pacto. ¡Wow! ¿Qué pacto tenía el Señor que hacía circuncidar a los varones? Y lo que pasa si eso no se hace hoy, ¿eso hay alguna implicación para nuestra vida hoy? Esa pregunta es como de un hombre nervioso, ¿verdad? Como de un hombre nervioso. De hecho, la hizo un hombre, su nombre es Brian. Brian hizo esta pregunta y vamos a responderla rapidito. Quiero comenzar estableciendo un principio, y es que esto es parte del Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí de la ley. Y como siempre me gusta enseñar, el Antiguo Testamento es sombra de lo que luego se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Pero sabes, Pastor Edwin, que tenemos una audiencia muy diversa y tenemos muchos recién convertidos en nuestra audiencia. Así que me parece necesario comenzar estableciendo qué es eso de la circuncisión. Así que vamos a definirlo. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. Y la pregunta es muy válida porque el Padre Eterno toma la decisión de pedirle en el Antiguo Testamento a los hombres que son su pueblo a que por favor se extirpen el prepucio de esta manera. Bueno, la palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor. Note la palabra circuncidar, cortar alrededor. Y como un acto religioso, la circuncisión era obligatoria, necesaria para toda la descendencia de Abraham, como acaba de leer el verso bíblico, como una señal de pacto eterno con él. Ahora, ¿dónde aparece este pacto? Y para responder inmediatamente, ¿cuál es ese pacto? Aparece en la Biblia en Génesis capítulo 17, versos 9 al 14 y cita de la siguiente manera. Voy a leer. Además, Dios le dijo a Abraham: pero tú cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes, lo que significa que también Abraham tenía que circuncidarse. Sigo leyendo. Esta es la alianza que hago con ustedes y deberán cumplir también todos sus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne. Note por aquí, vamos a repetir, sombra de lo que luego el Señor iba a revelar en el Nuevo Testamento. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Me detengo un momento, teológicamente hablando, porque la numerología es de Dios y cada número tiene un valor profético impresionante. El número 8 significa tiempo de nuevo comienzo o también significa tiempo de resurrección. En este paréntesis, cada vez que usted lee en la Biblia el número 8, habla de un nuevo comienzo o habla de un resucitar. ¿Recuerdas el gran diluvio? En tiempos del gran diluvio se salvaron 8 personas, 8. Entraron al arca de Noé. Repito, 8, un nuevo comenzar. Con eso dicho, cierro paréntesis y continúo.
La circuncisión debía darse, dice la Biblia, al 8º día de nacido. Sigo leyendo. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no esté circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. Un poquito de más Biblia, porque esto fue en el Viejo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 7, verso 8 dice, en su alianza Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo Isaac como su hijo Jacob, y hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. No podemos olvidar que el apóstol Pablo lo decía de sí mismo. Para él probar que era un verdadero israelita, él decía, y yo fui circuncidado al 8º día de nacido. Y para asignación te voy a dar otros versos bíblicos para que los estudies. La ley mosaica repitió la exigencia. Lea Levítico 12, 2 al 3. Los judíos a lo largo de los siglos, al día de hoy también, han seguido con la práctica de la circuncisión. Puede leer de asignación Josué 5, 2 al 3, Lucas 1, 59, Hechos 16, 3, Filipenses 3, 5. Ahora bien, con eso establecido, en el Nuevo Testamento, la circuncisión no es obligatoria. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Antiguo Testamento de lo que significa la circuncisión ya fue revelada en el Nuevo Testamento. Así que después de Jesucristo, la circuncisión no es una exigencia del Padre Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes del Nuevo Testamento ya no operamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Así que repito, ahora estamos bajo un pacto nuevo y no se requiere circuncisión. Y esto se pone de manifiesto en muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento, y te los voy a mencionar rapidito. Hechos 15 dice, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero, paréntesis, se encontraron con una situación. Verso 15, leo. Algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Así que esto quedó resuelto. Verso 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Y después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. Me detengo un momento. El Espíritu Santo bautizó a gente no circuncidada. Importante. Sí, estos días ahí está Cornelio y su compañía. Eso es así. Exactamente. Y como decía el patriarca puertorriqueño Gille Ávila, y si el Señor Todopoderoso los bautizó, ¿quién soy yo para decir lo contrario, verdad? Entonces sigo leyendo. En Hechos 15:9 dice, Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios, imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor, lo mismo que ellos. Y puedes seguir leyendo Gálatas capítulo 2, versos 3 al 5, Tito, ¿verdad? Por ejemplo, que era griego y fue obligado en un momento determinado a la circuncisión, pero no porque Dios lo dijera, sino para agradar.
sino para tratar de evangelizar y no Con ser los piedra judíos, de claro. tropiezo con los judíos, ¿verdad? Y usted lea también Gálatas 5, 1 al 11, Primera de Corintios 7, 17 al 20, Colosenses 2, 8 al 12, Filipenses 3, 1 al 3. Todos estos pasajes proclaman la liberación de nuestros pecados como el resultado de la fe en Cristo Jesús, que como todos sabemos es la obra consumada en la cruz del Calvario, y eso es lo que salva. No salva ninguna obra y no salva la celebración de ningún rito externo. Incluso la misma ley reconoció que la circuncisión por sí sola es insuficiente para agradar al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ¿qué significa entonces? ¿Cuál es la revelación en el nuevo pacto de esto? Dice la palabra del Señor, Romanos 2, 29. Escúchame. Bueno, voy a compararlo rápido con Deuteronomio 10, 16 y luego con Romanos 2, 29. Dice la primera: pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos. Y Romanos 2:29, el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. Wow. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Así que vamos aquí concluyendo esta respuesta. En la salvación, las obras de la carne nada tienen que ver. Gálatas 2:16 dice: nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Y vamos a lo mismo, en Hechos 16:3, Pablo tenía a su hijo espiritual Timoteo, misionero, colaborador, no tenía que circuncidarse. Sin embargo, para alcanzar a los judíos inconversos, cumplió con el rito, pero no porque Dios lo dijera. Por lo tanto, ¿dónde está la revelación aquí? Circuncídate por dentro. Circuncídate el corazón, porque no importa cómo nos veamos por fuera, si el corazón no está correcto, de nada nos sirve. Amén. Muy bien. Así que, Wow, así que tremendo. Brian, tranquilo. Tranquilo, mi corazón, Por tranquilo. dentro. Con o sin circuncisión, esto es un asunto Vamos para la fe. del corazón. Definitivo. El reto Tremenda de los respuesta. teólogos. ¿Quién va? ¿Quién sigue? Vamos ¿Quién sigue? contigo, Fernán. Bueno, Bueno. esta persona pregunta: ¿Saraí, esposa de Abraham, lo deja acostarse con Agar para que éste pudiera tener hijos? Entonces, o sea, él dice, bueno, Dios apoyó eso no es infidelidad. Ajá, tremenda pregunta. Tremenda pregunta, ¿verdad? Pues mira, voy a comenzar rápido con la respuesta, pero luego voy a profundizar 2 o 3 minutitos más. La unión sexual de Abraham con su sierva Agar, obvio que fue infidelidad, y por supuesto que el padre no aprobó. De hecho, ese jamás fue el plan de Dios. El plan de Dios era otro. El plan de Dios era que Sara y Abraham se unieran y concibieran a Isaac. Ese fue siempre el plan del Dios del cielo. Ahora bien, fue que Sara se nos desesperó porque ya tenía sus años, era anciana, su menstruación había cesado. Imagínate. Ella se veía como incapaz de ser madre. Además, ponía la mirada sobre el esposo, que la misma Biblia dice que estaba ya como medio muerto. Cascarao. A los puertorriqueños, Sí. escascarao. Estaba el hombre impotente y ella dijo: ay, Dios mío, yo tengo que ayudar a Dios. Ajá. Observe, tengo que hacer algo, tengo que ayudar a Dios para que la palabra tenga cumplimiento. Ahora, este pecado trajo consecuencias devastadoras. Escúcheme bien. Todavía hasta hoy la estamos. Hasta hoy todavía estamos con esto. Tú que viajas mucho a Jerusalén y puedes ver Palestina y puedes ver Edwin, a los 3 hijos de Abraham, los hijos de la tierra, los hijos de la arena y bueno, y las estrellas del cielo también, paréntesis, Ajá. porque Abraham tuvo 3 tipos de hijos. Los de la tierra tienen que ver con Israel, los de la arena tienen que ver con los musulmanes y las estrellas del cielo tienen que ver con la iglesia de Jesucristo. Y los 3 grupos decimos que nuestro patriarca aquí en la tierra es Abraham.
porque repita, Abraham tiene 3 tipos de hijos. Cierro paréntesis y continúo. Ahora, para nosotros, nuestro Dios, Jehová o Yahweh, es el Dios de Abraham y de Sara, el Dios de Isaac y de Rebeca, el Dios de Jacob y de Raquel. Casi siempre decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero para los musulmanes no es así. Es el Dios de Abraham y de Agar, el Dios de Ismael. Es otra línea. Es por eso que el apóstol Pablo decía, nosotros somos los hijos de la libre, pero otros son los hijos de la esclava. Y abro otro paréntesis rapidito. Y la situación de los que dicen que su Dios es el Dios de Abraham, de Agar y de Ismael es que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Lo más que ellos han podido hacer es reconocer a Jesús como profeta. Como profeta. Y escrito está que el que no recibe a Jesús como su único Señor y Salvador, pues no alcanza salvación ni vida eterna. Mire qué situación devastadora ha causado el pecado de Abraham, de Agar y de Sara también, porque Sara fue la que manipuló. Vamos rapidito. Génesis 16, versos 1 y 2, cita así. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, observe la importancia de una esposa en la vida del esposo. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Note por favor, y quiero insistir en esto, que fue Sarai la que animó a Abraham a tomar parte en esto que era una costumbre, una tradición de madre sustituta en esos tiempos. Según la costumbre, el niño se iba a considerar hijo de Abraham y de Sara, no hijo de Abraham y de Agar. Pero escúchame bien, aquí la otra parte de la responsabilidad que recae en Abraham. Abraham no dijo no, porque Jehová ha dicho, no, porque es contigo. No, a Abraham le gustó la idea también. Así, Abraham atendió, sí, él colaboró bastante y atendió el ruego de su esposa Sarai. Entonces ahora Sarai hizo algo que va en contra de la naturaleza de Dios para las mujeres. Le dio otra mujer a su marido. Ahora bien, posibles razones por las que Sarai hizo eso. Que posiblemente Sarai dijo, bueno, la verdad es que yo soy estéril, yo no estoy alineada al cumplimiento de la promesa, de la palabra del Señor. Dios no hará esto a través de mi vida. Tendré que darle la manito a Dios para que Dios cumpla su palabra. Ahora bien, aunque esta costumbre de madres sustitutas era común en ese tiempo y aceptado en aquellos tiempos también, no significa que lo que es tradición, que lo que es costumbre y lo que es aceptado por la mayoría sea lo correcto delante del Dios del cielo. Muy bien, por lo tanto, dice la palabra del Señor, leo los versos 3 y 4 del capítulo 16, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Atención, el padre dio una promesa. Pasaron 10 años y el cumplimiento de la promesa no se daba. Paréntesis, ¿cuántas personas han recibido una palabra profética y la quieren para mañana? Así es. Y pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 5 años, pasan 10 años y no llega el cumplimiento de la palabra profética. Entonces la gente cae en desesperación y la gente dice, no, esto depende solamente de mí, así que déjame ayudar al Dios del cielo para que se cumpla esta promesa, y comienzan en lenguaje puertorriqueño a empujar el cumplimiento de la promesa, fallando en algo que se llama tiempo y diseño. Porque Dios nos da el diseño, pero Dios tiene un tiempo para el cumplimiento. Amén. Entonces, como se desanimaron porque no llegaba el cumplimiento de la promesa, pues ellos comenzaron a actuar en la carne. Cuídate de no actuar con impulsos en tus razonamientos y en la carne cuando tú entiendas que Dios está tardando en el cumplimiento.
Porque aún después de que Agar y Abraham se unieron, ¿sabes cuántos años más pasaron? 13 años más pasaron para el cumplimiento de la promesa. Último paréntesis, que el tiempo avanza y continúo. Jacob tuvo que vivir en tierra ajena por 25 años porque pensó que debía ayudarle a Dios para obtener la bendición de su padre. Moisés tuvo que cuidar ovejas por 40 años en el desierto, después que él intentó ayudarle a Dios matando a un egipcio. Por lo tanto, es mucho mejor orar, esperar el tiempo y el diseño y recibir la ayuda de Dios que estar intentando ayudar a Dios para el cumplimiento de lo que él mismo dijo. Y quiero terminar la respuesta con un comentario de un teólogo. Su nombre es Barnhouse y dice así, atención: desgraciadamente, mucha de la obra cristiana se hace de esta manera. Y mientras que las personas piensan de esta manera, el hijo que nace nunca podrá ser el heredero. La obra cristiana que se hace solamente por celos y esfuerzo humano, sin considerar al cuerpo como muerto y Sarai ya casi muerta, puede producir grandes campañas de avivamiento, pero donde pocos se salvan. Y muchos miembros de la iglesia son como cizaña entre el trigo. ¿Cuántas obras, cuántos proyectos, congregaciones se han levantado en las naciones de la tierra por tantas razones que no son el cumplimiento de la palabra del Señor? Y por esta razón no se están viendo los resultados que el Padre en su momento determinado dijo. Por lo tanto, hoy es un buen día con esta pregunta para examinarnos el corazón. No te equivoques ni en tiempo ni en diseño, porque Abraham se equivocó en las dos. Al final, Dios hizo lo que tenía que hacer. Wow. Excelente. El reto de los teólogos poderosos. Falta una, la tuya, Moraima. Okay. Dice así, Marlene: Dios es una Trinidad. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que solo el Padre sabe el día y la hora del regreso de Jesús? Jesús no lo sabe, siendo, ¿verdad? Dice aquí, Jesús no lo sabe todo siendo Dios. Claro que sí, a causa del tiempo lo voy a responder rapidito con un verso bíblico que aparece en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que cita de la siguiente manera: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Me detengo un momento. ¿A cuántas cosas renunció Jesús por amor a ti, a mí, al hacerse hombre? Cierro paréntesis y continúo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos a Jesucristo vaciándose a sí mismo. Y esto nos ayuda a amar, a valorar las limitaciones que Cristo asumió en la encarnación, entre muchas otras. Ahora, otro ejemplo de la sabiduría que es que Jesús se limitó por el Padre mismo, incluyen estas palabras. Vamos al Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que quieras tú. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero en ese orden jerárquico también, porque el Espíritu Santo está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto al Padre eterno. Así que más adelante podemos profundizar un poco más, pero ahí tenemos una explicación rápida en el nombre de Jesús de Nazaret. Tremendo. Excelente. El reto de los teólogos, pastora, este 2023 en su iglesia. ¿Qué va a estar pasando? Hoy miércoles, como todos los miércoles, tenemos enseñanza de las Sagradas Escrituras a las 7:30 de la noche. Todos los niños de 12 años o menos tenemos un formulario en nuestra página de Facebook, Ciudad de Avivamiento, para que si vas a asistir esta noche lo llenes, porque hoy van los 3 sabios de Oriente. Hoy llegan los
sabio te oriente. Y hoy vamos a enseñar sobre oro, incienso y mirra. Qué Te bien. espero todos los domingos a las 9:30 de la mañana allá en Ponce, Puerto Rico. Para más información, 787-644-2544. Y no te olvides adquirir nuestros libros en tu librería cristiana favorita. Tenemos matrícula abierta en nuestra Universidad Teológica Redes. Si estás interesado en adquirir un grado asociado, bachillerato, maestría o doctorado en divinidad o estudios teológicos, comunícate con esta servidora al 787-644-2544. Muy bien. Gracias, Pastora Marlene Arroyo. Gracias. Bendiciones.